En este tutorial vamos a ver cómo usar el ciclo for, pero con arreglos, que es la forma que es para lo que comúnmente se usan, ya que como los videos pasados dijeron, el ciclo for se usa cuando sabes el número de veces que quieres que tu ciclo se repita. Se usa comúnmente con arreglos, porque tú sabes el tamaño del arreglo. Un arreglo simplemente es un conjunto de elementos del mismo tipo. Es decir, en lugar de declarar muchos enteros como número 1, num2, num3, declaramos nada más un arreglo. Veamos esta imagen. Declaramos nada más un arreglo y le decimos el número de elementos que debe de tener. En lugar de declarar una variable de tipo entero, número 1, luego otro, número 2, luego número 3, luego número 4, luego declarar un número 5, luego número 6, número 7 y número 8, para tener 8 variables enteras, para que cada una tenga su número. En vez de eso declaramos nada más un arreglo de tipo entero y le decimos el número de valores que va a tener. En este caso va a ser 8, pero como empieza a contar desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero tenemos 8 variables de tipo entera porque nosotros lo declaramos con 8. Bueno, ahora veamos cómo se hace en C++. Veamos un ejemplo de lo que les dije rápidamente. Declaramos un número 1, declaramos un número 2, declaramos un número 3 y un número 4, 6. Y luego a este todavía le tenemos que agregar sus valores. Entonces al número 1 va a valer 5, al número 2 va a valer 6, al número 3 va a valer 7, no importa el valor realmente, no más un ejemplo, y el número 4 va a valer 8. Bueno, en lugar de hacer esto, mejor declaramos un arreglo de tipo entero. En lugar de poner el nombre del arreglo, vamos a ponerle como en nuestro ejemplo, vamos a ponerle C, y le vamos a decir que va a tener 4 elementos. Y para meterle los valores vamos a decirle C, el elemento número 0 va a ser igual a 5, el elemento número 2 va a valer 6, el elemento número 3 va a valer 7 y el elemento número 4 va a valer 8. Tenemos exactamente lo que tenemos aquí, exactamente lo que tenemos aquí. Tenemos 4 números, aquí declaramos 4 números, vemos que se acortan las líneas, y para meterle números, para meterle valores, nada más decimos la variable y le metemos el número. Aquí nada más le decimos en qué posición se encuentra, como aquí. Supongamos que nada más tenemos hasta 4, nosotros le indicamos en qué posición le vamos a meter el valor. No importa el valor, bueno, importa que sea entera, porque la declaramos como entera. Puede haber arreglos flotantes, de char, de strings. Bueno, como este es un tutorial para el for, nada más que primero tenía que explicar qué era un arreglo. El for se utiliza para rellenar estos valores sin tener que hacerlo así, porque si tenemos 100 números no lo vamos a hacer así, ni así. Entonces vamos a hacerlo con un for. Recordemos que es for, declaramos la variable que va a valer 0. ¿Por qué va a valer 0? Porque acuérdense que empieza desde 0, aquí desde 0. Luego lo va a hacer mientras i sea menor al tamaño del arreglo. Aquí es donde les digo, sabemos el tamaño del arreglo. Por eso se utiliza el for para estos, porque sabemos cuántas veces lo vamos a hacer.
Bueno, mientras la variable y sea menor a 4, dos puntos, vamos a ponerle y va a ser igual a y más 1. Abrimos y cerramos. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar los valores de nuestro arreglo desde la posición 0, que va a ser y. Acuérdense que y se va incrementando con cada uno y va a ir incrementando uno desde 0 hasta 3, porque 3 es menor que 4. A este le vamos a asignar el valor de cont. El cont vale 5. Aquí lo declaramos. Int vale 5. Y eso es todo. Bueno, vamos a imprimir lo que vale nuestro arreglo. Vamos a decir code y escribimos simplemente así. Sí. Y después aumentamos el valor de count en 1 para que vaya cambiando de valor. Y ahora sí, compilamos, corremos y ahí lo tenemos. El valor de nuestro arreglo en la posición 0 es 5, en la 1 es 6, en la 2 es 7 y en la 3 es 8. Acordemos que esto es también para números muy grandes. Supongamos que no tenemos nada más 5 números, sino supongamos que tenemos 100 y que le queremos poner a ese 100 los valores desde 1 hasta 100, supongamos. Veamos, con esos pequeños ajustes compilamos, ejecutamos y vemos cómo le agregamos a 100, cómo declaramos 100 números enteros nada más con esta línea, y vemos cómo le agregamos además 100 números. Recordemos que pues le podemos agregar cualquier número. Bueno, este fue nuestro ejemplo de cómo usar el for para un arreglo que sabemos el tamaño, que para eso son utilizados el for, para hacer ciclos donde sabemos cuántas veces lo vamos a hacer, lo sabemos por el tamaño del arreglo. Bueno, espero que hayan entendido, me despido.